Vamos a leer la profecía de Isaías en el capítulo 41, versículos 13 al 20. Yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en rastrillo nuevo, aguzado, de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. Reducirás a paja las colinas. Los aventarás al viento y se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en ciénaga y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces en la vida sentimos una gran impotencia. Nos sentimos pequeñitos, como un gusano, frente a los demás, con la sensación de que no vamos a poder salir adelante porque los problemas y los desafíos nos superan, nos sobrepasan. Y es frente a esta realidad tan concreta que nos sitúa hoy el profeta Isaías. Él nos muestra a cada uno en particular y a la comunidad cómo podemos dar pasos de superación si nos dejamos agarrar y levantar por la mano creadora de Dios. Bueno, al leer la profecía mesiánica de hoy en Isaías, notemos cómo Dios habla directamente y de forma insistente, en primera persona, como si estuviera tratando de inculcarnos la certeza de su cercanía, de su ternura, a través de las formas concretas como Él se ocupa de nosotros. Miren en el texto cómo Dios lo va repitiendo. Yo te tengo aferrado. Yo te ayudo, yo te convierto en trillo nuevo, o en plural, yo les responderé. Yo no los desampararé, yo les abriré, yo convertiré, yo pondré. Desde el comienzo hasta el final de esta profecía, Dios se presenta como el autor de la salvación, con esa insistencia, yo, el Señor, tu Dios. Nuestra profecía, como podemos observar en el texto, tiene dos partes. La primera, estamos en el capítulo 41 de Isaías, la primera de los versículos 13 al 16, donde se puede ver cómo Dios va sacando a una persona desde el fondo de sus miedos, cómo la conduce del temor a la alegría. Primera parte. En la segunda parte, en los versículos 17 al 20, podemos ver a Dios de nuevo en acción. Y esta vez transformando la naturaleza. Los desiertos se transforman en selvas, incluso en bosques paradisíacos. Y en este escenario, en este teatro de la acción creadora de Dios, el pobre y el sediento comprenden de qué manera se les ofrece la salvación. Bueno, ese es el texto de hoy. En ambas partes se
vemos cómo se hace una toma de conciencia, por una parte, de nuestra necesidad profunda de Dios, pero otra parte, de cómo se llega al reconocimiento del actuar de Dios en mi vida. Te invito a que te dejes, junto conmigo, guiar por el texto, sobre todo por la fuerza de las imágenes, para que reconstruyamos esta experiencia de Dios que el capítulo 41 de Isaías, en los versículos 13 al 20, nos invita a hacer. Veamos la primera parte. Se trata de la superación de los miedos. Volvamos a mirar el texto. Yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en rastrillo nuevo, aguzado, de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. Reducirás a paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. He leído los versículos 13 al 16. En esta primera parte de la profecía podemos ver un itinerario en 3 pasos. Y los 3 pasos tienen que ver con 3 imágenes. La poética profética también es así. Primero, la imagen de la mano. La segunda, la imagen de las montañas, con su gran altura. Y por último, una explosión de alegría y de alabanza. Veamos la primera, la imagen de la mano. La primera vez que Dios dice, no tengas miedo, yo te ayudo, se coloca delante del lector la imagen de una mano que agarra a otra mano. Así lo vemos en el versículo 13. Te tengo aferrado por la diestra. El contacto con una mano calientica y fuerte transmite la ternura que infunde confianza. Y de esta manera Dios se aproxima a una persona que está temblorosa, atribulada, al mismo tiempo que le dice al oído, no tengas miedo. Y la expresión es maravillosa, ¿saben? Porque el que tiende la mano es nada más y nada menos que el mismo Dios. De ahí que él mismo se presente diciendo, soy yo quien te lo digo. Pero el contraste entre los dos, entre Dios y el hombre, es grande. Por una parte, podemos ver la fragilidad del ser humano, representada en la imagen del gusanillo, del gusanito, pequeñito, además horrible, a veces repugnante, el gusanillo, la oruguita. Pero por otra parte, aparece el poder de Dios, quien tiene los títulos de Redentor y de Santo. Y encontramos en nuestro texto una referencia al pueblo de Dios con los nombres de Jacob y de Israel. Una manera, recuerdan ustedes el libro de Génesis, de remontarnos hasta los patriarcas, particularmente Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, el que lucha contra Dios, y de quien vienen los 12 hijos, las 12 tribus, que conforman la familia de Israel. Pues bien, Jacob, Israel, es lo mismo, designa al pueblo entero de Dios. Pero este aparece aquí en su calidad de pueblo que, así como papá Jacob, sin Dios no es nadie. Lean el libro del Génesis y verán. El pueblo entonces, así como su patriarca Jacob, no es nada ni nadie sin su Dios. Qué gran ternura, ¿verdad? Manifiesta Dios en este pasaje bíblico. Primero, la imagen de la mano. Segundo, la imagen de las montañas. Y aquí se proclama una victoria sobre las montañas. Una vez que este pueblo pequeñito, a quien se le llama oruguita de Jacob, gusanito de Israel,
Poco a poco, este pueblo es levantado por la mano poderosa de Dios. Aquel gusanito que andaba atribulado supera la grandeza de las montañas. El gusanillo que vivía arrastrado ahora se convierte en rastrillo, que arrastra con su juicio las montañas como si fueran paja de trigo, para luego separar el trigo de la paja. Todo campesino sabe muy bien eso. Y entonces ocurre que los montes y los cerros, estas alturas, representan todo aquello que es adverso dentro de la historia humana. Todos decimos, me tropecé con tal montaña, todos decimos eso, para decir hay algo que me pudo. Los cerros, las montañas se convierten aquí en la imagen del orgullo humano que se levanta contra su Dios y de los obstáculos que se le ponen al pueblo a lo largo de su caminar liberador y triunfante en medio del desierto, sobre las fuerzas oscuras que le oprimían. Y de esta manera lo que se nos dice es, los obstáculos, así parezcan grandes como montañas, son superados. Y la tercera imagen es de fiesta. Enseguida viene la celebración. El pueblo canta y aclama a Dios porque todo ha sido obra de su inmensa cercanía. El Dios tremendo y exigente, que lleva el título de santo, ahora se convierte en el motivo de una alegría extraordinaria. El poderío y la ternura de Dios encuentran su síntesis en la alabanza del pueblo en fiesta. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestra profecía, los versículos 17 al 30. Voy a leerlos. Miren el cambio. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en ciénaga y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor es quien lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Teniendo en vista al pueblo humilde que camina por el desierto, lleno de miedos, de incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y venciendo sus obstáculos en la experiencia de la tremenda cercanía de Dios, nuestra profecía de Isaías observa ahora a los humildes y a los pobres, como dice el versículo 17. Y su dificultad ahora está relacionada con la muerte, a la que lo amenaza la falta de agua en el desierto. Es interesante que aparezca aquí el tema del agua. Como ustedes han visto en las noticias en estos días, en el Wall Street, ya el agua, interesante, comenzó a cotizar en la bolsa de valores. Interesante. ¿Por qué? Porque es un recurso eh, del que depende el futuro de la humanidad. Y ya se dieron cuenta que lo estamos agotando, que se está acabando. Si las guerras antes eran por el petróleo, serán ahora por el agua. Y nuestra profecía habla de eso. El pueblo morirá por falta de agua si no pasa algo. Y entonces el gusanillo, que se sentía amenazado por las montañas, aparece ahora como el pobre que tiene en juego su supervivencia. La descripción es dramática del versículo 17, mírenlo. La lengua se les secó de sed. No hay agua. Y Dios responde con su palabra creadora. La palabra de Dios crea. Y ante la vista del humilde que suplica, el escenario vemos cómo se va transformando. Los cambios que se realizan son increíbles. Mediante la obra del Señor, miren que los verbos abriré, convertiré, pondré. Ante todo esto, veremos cómo la obra del Señor hace que todo cambie.
La aridez del amenazador barranco, del inhóspito desierto, se transforma en un espacio de vida. Este panorama, este escenario, también descrito, nos recuerda el paraíso. Génesis, capítulo 2. Nos recuerda esa descripción poética del paraíso, bañado por 4 ríos, por 4 fuentes de agua. Y en nuestro escenario, pintado por Isaías a través de palabras proféticas, nos presenta una lista de 7 árboles seleccionados que le ofrecen lo mejor de sí mismos a la vida del hombre. La exuberancia de la vegetación, sumada a la abundancia del agua que emana por los montes, por los valles, todo con gran cantidad y calidad, nos remiten a los ideales de la plenitud humana, los cuales no son posibles si no es por la mano creadora de Dios. Por eso el link con Génesis. Entonces, el hombre, el ser humano, responde con su fe. Una fe que reconoce y que agradece la acción creadora de Dios. Viendo la obra, se reconoce al protagonista. ¿Quién es? Dios, el creador. Y los 4 verbos describen muy bien esta fe. Podemos ver el verbo, bueno, valga la redundancia, el verbo ver. Ver la obra de Dios, 1. 2, el conocer, que se deriva de la constatación de los hechos. 3, el reflexionar, que implica. Y finalmente, 4, el aprender. Es un discipulado. El aprender que la salvación de Dios es la mayor obra de la creación de Dios. Esta profunda toma de conciencia permite descubrir, valorar y acoger lo nuevo de Dios en todos los momentos de la vida. Y miren ustedes el sello de esta profecía, cómo se recoge todo. Entonces, para que vean y sepan, miren los 4 verbos, ver, saber, reflexionar, aprender, para que vean y sepan, aprendan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Comenzamos con la mano y terminamos con la mano. La mano de Dios que se extiende hacia mí, me toma de la mano derecha y que me infunde confianza, sentido de protección y de cuidado, que no me abandona, pero esta mano de Dios es creadora. Y entonces veremos, conoceremos, reflexionaremos y aprenderemos que Dios continuamente está posando su mano sobre mí para darme seguridad, pero también para crear, para transformar, para abrirme caminos de vida. Tenemos entonces imágenes, ya hemos completado el texto, lo hemos recorrido. Tenemos imágenes fuertes, bellas en esta profecía de hoy, que podrían, pienso yo, ayudarnos hoy en nuestro ejercicio de oración. Qué bueno que nos pongamos todos ahora frente al texto para leerlo, escucharlo con estas sencillas claves que hemos intentado ofrecer. Fíjate, por ejemplo, en la mano que agarra otra mano, que transmite calor, que infunde confianza con el poder de Dios. Esta mano que se convierte en mano creadora, como lo hemos enfatizado. Y todo esto nos sitúa ante la experiencia que Juan canta precisamente en la Navidad. Lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Son palabras que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y a propósito de Juan, ya no Juan, el apóstol o el evangelista, o el discípulo amado, hay otro Juan, Juan Bautista. Las palabras que escuchamos en la profecía de hoy, curiosamente, no se ven cumplidas directamente en la persona de Jesús, sino en una palabra que pronuncia Jesús acerca de Juan el Bautista. Por eso leemos, junto con este texto de Isaías, su cumplimiento en el Evangelio de Mateo,
capítulo 11, versículos 11 al 15. La profecía, el texto del Evangelio nos muestra el cumplimiento de la profecía en estos términos. Son palabras de Jesús. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías? El pequeño, el gusanillo, que resultó más fuerte que las montañas, que eran los obstáculos. El pueblo sediento, al cual se le abrió un inmenso panorama donde los desiertos se convirtieron en ciénagas y los peladeros en jardines, en bosques exuberantes. Pues esto, ahora lo vemos, no en un pueblo pequeño, sino en Juan Bautista. Jesús dice, el más pequeño ahora pasó a ser el mayor, el más grande. El más pequeño es el más grande de todos los nacidos de mujer. Es una forma de referirse al cumplimiento de la profecía. Y este Juan, como aquel pueblo, ahora es empoderado. Vimos cómo el pueblo arrastrado se convirtió en rastrillo, ¿se acuerdan? Para separar el trigo de la paja. Son palabras que se le aplican en el Evangelio a Juan Bautista, porque él mismo lo dijo. Él se refería a eso, que vendría el Mesías y que se separaría el trigo de la paja. Juan Bautista, claro, es el que lo anuncia, y Jesús es el que lo lleva a cabo. Pero todavía hay algo más. Enseguida Jesús agrega una palabra que tiene que ver con aquella vulnerabilidad, indefensión del pueblo que de repente resulta fortalecida. En el Evangelio se nos habla de una fuerza, y de una fuerza violenta. Es una frase fuerte. Dice Jesús, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Miren esto. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estas palabras de hoy no parecieran pertenecer a la misma persona que hablaba en el Evangelio de ayer. Ayer Jesús nos pedía que no nos avergonzáramos de nuestro cansancio, sino que lo lleváramos al único lugar donde se puede reposar, de verdad descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y él mismo es el maestro manso y humilde, que recibe nuestras cargas y nos da su carga y su yugo, que es suave y llevadero. Hoy, sin embargo, la profecía nos habla de violencia para llevar a cabo esto. La pregunta es, ¿por qué esto? Y le voy a decir por qué. Porque la vida, en su realidad, es violenta. La violencia la vive cada uno por dentro, como un corte en el alma, como una cicatriz que nos acompaña. Podemos aprender a dominarla, o a ignorarla, o a contenerla, o nos podemos dejar arrastrar por la rabia o por el victimismo. Puede ser reprimida o puede ser incluso negada a la ira, o volverla un volcán dañino además. No hay lugar donde no haya que enfrentar la violencia, ¿verdad? Porque ella siempre está ahí. Y Jesús ve violencia contra el reino, refiriéndose, claro, al trágico final de los profetas, del Bautista en particular. Y Jesús mismo no será la excepción en una cruz. Una violencia por parte del mundo, aquí mundo no es el planeta, es la mundanidad, el lado oscuro de la realidad que se ríe de la luz, que la niega, que intenta apagarla. Pero también se habla de una violencia que es necesaria, dice Jesús, de una violencia que es necesaria para apoderarse del reino. No nos asustemos con esta frase. Quiere decir que si queremos vivir la vida del Evangelio, esta buena y bella noticia del Evangelio, tenemos que aceptar un dolor. Jesús habla de violencia
Entonces, ¿por qué? Para recibir a Dios en nuestra vida es necesario vivir un conflicto interno. Nuestra vida, acoger a Dios en nuestra vida nunca será una operación indolora. Más bien siempre será el resultado de una violencia que se debe realizar sobre uno mismo, no sobre otros, sobre uno mismo. ¿Para qué? Para conseguir que el hombre viejo muera y para abrirnos a una nueva vida que solo puede nacer dando muerte a aquello que no tiene nada que ver con el Señor y con el Evangelio. ¿Me hago entender? A lo mejor estamos poco acostumbrados a este enfoque, yo lo sé. Lo cierto es que en cada uno de nosotros vive una lógica mundana, que no tiene nada que ver con la propuesta del Señor. Y es ahí donde tenemos que ejercer violencia, sobre nosotros, no sobre otros. Es claro, si de nosotros dependiera, nos gustaría hacer lo que nos gusta del Evangelio, pero dejando lo que conviva con lo que dicta nuestro corazón. Y esto es como agua y aceite, no se puede. La fe es para fuertes, para personas fuertes, o mejor, fortalecidas, como nos lo recita muy bien la profecía de Isaías. Para personas que usan la energía interior dominante para buscar a Dios y darle la bienvenida, no para imponerse al mundo. Te invito a repasar estas palabras de la profecía de Isaías y del Evangelio de Mateo en este día. Y no lo olvides, mira esta conclusión que es para dejarla resonando en el corazón. Las palabras proféticas de Isaías que en estos días del Adviento nos renuevan la esperanza. El mismo Dios que ha dicho, no temas, tú que te sientes gusanito, lo dice con una ternura. Tú eres creado de nuevo en mis manos. Una creación que implica también a veces sentir dolor, pero que vale la pena, porque todo cambiará. Dice nuestra profecía, para que vean y sepan. Yo hago todo esto para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez por todas que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.